Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Enzo Maqueira. Soy escritor, pero también admirador de la obra de Sara Gallardo, escritora argentina que considero el primer gran clásico de nuestra literatura argentina del siglo XXI. Si bien ella pertenece al siglo XX y muere en 1988, la verdad es que es en este siglo XXI en donde se la redescubre, se la reivindica y creo que alcanza la estatura de clásico. Seguramente cuando yo les digo Sara Gallardo, muchos de ustedes la habrán leído, otros quizás no la leyeron, pero la conocen y habrá quienes la consideran una completa desconocida y todas son válidas porque realmente la obra de Sara Gallardo y ella misma fue muy conocida durante cierto momento en los 60 y en los años 70, con un pequeño coletazo ahí por los 80. Luego de su muerte se la olvidó bastante, no fue un olvido demasiado largo, ya hablaremos de eso, pero sí se la olvidó profundamente. Y en los últimos años, en los últimos 20 años diría, pero sobre todo con más fuerza en los últimos 10 años y en gran medida a partir de la fuerza arrolladora del feminismo y la visibilización de mujeres escritoras, es que Sara Gallardo está empezando a aparecer y a hacerse conocida más allá de un pequeño círculo de intelectuales como sucedía antes, y se está convirtiendo en este clásico de quien hablo. Sara venía de linaje destinado a ser clásico. Pensemos que ella era tataranieta de Bartolomé Mitre, bisnieta de Miguel Cané, nieta de Ángel Gallardo. Su padre Guillermo era historiador. Es decir, ya tenía un linaje con cierta predestinación a ser clásico, y con escritores en su familia y con naturalistas y con políticos. Ella es hija de la aristocracia, desciende de los hombres que hicieron la patria, ¿no? Con las comillas del caso. Nace en Buenos Aires en 1931, tiene algunas características. Ella tiene 5 hermanos, la apodan la seria, justamente porque era muy seria, tenía muchos problemas de salud, tenía asma desde joven, desde muy chica. Es bastante normal o tradicional en las biografías de muchas escritoras y muchos escritores que padecen enfermedades en su infancia y que pasan esas convalecencias en cama leyendo y empiezan a disfrutar del amor por la literatura a partir de la enfermedad. Cortázar es otro caso, que también era un chico muy enfermo que tenía mucho tiempo para leer. Y era el caso de Sara Gallardo, que cuando se sentía bien, cuando podía, le gustaba andar a caballo, también en bicicleta, por el campo de su familia, o los campos de su familia. Pero tenía una característica, Sara, y es que disfrutaba mucho de juntarse con los peones, conversar con la servidumbre de esos patrones a los cuales pertenecía su familia. Y esa característica de alguna manera después marca toda su obra. Ella tenía mucha conciencia de sus privilegios de clase. Era realmente consciente del lugar que ocupaba y se hacía muchas preguntas al respecto, y eso queda evidenciado en su obra. Y una de las razones por las cuales es un clásico hoy en día creo que tiene que ver con esto. Las tensiones de clase en nuestro país no se resolvieron y probablemente no se resolverán durante mucho tiempo. Y gran parte de la obra de Sara Gallardo tiene que ver con estas tensiones de clase. Tenía 18 años cuando finalmente cumplió uno de sus sueños iniciales, que era el de hacer uno de muchos viajes. El destino fue Europa. Ella dice en algún momento en uno de sus libros infantiles, donde hace una presentación de quién es ella, que fue a Europa a vivir todo lo que tenía interés en vivir. Pero lo cierto es que además de vivir todo lo que tenía interés en vivir, también escribió su primer novela, que fue publicada en 1961. Ella tenía 24 años para entonces, o sea, la escribió antes de los 24 años. Se llama Enero, y es muy claro cómo Sara, esta idea de su infancia, de acercarse a la problemática del otro o de la otredad y no de la propia,
se hace carne en esta primera novela, porque es la historia de una sirvienta de campo que está enamorada del peón del campo vecino, pero que queda embarazada en circunstancias que no voy a revelar porque sería descontar demasiado para quienes no la leyeron, pero vinculadas a la violencia, y que tiene que cargar todo durante toda la novela con eso, ¿no? Con un embarazo no deseado y con un amor no correspondido, o que se ve amenazado por ese embarazo no deseado. De manera que en enero de 1961, Sara Gallardo está hablando desde el punto de vista de una sirvienta, es decir, alguien que no pertenecía a su clase social, desde el punto de vista de una mujer que carga con un embarazo, de una mujer que se plantea incluso qué hacer con ese embarazo. Sabemos que hoy el tema del aborto y el feminismo en general y el aborto en particular son temáticas que nos atraviesan como sociedad, y Sara las estaba escribiendo en 1961, y eso es una de las razones también por las cuales hoy es reivindicada, es visibilizada y ocupa este sitio de privilegio que creo que ocupa. Este primer libro es muy bien recibido por la crítica. Realmente yo creo que es una pequeña obra maestra de Sara Gallardo, sobre todo teniendo en cuenta que es su primera novela y es una novela absolutamente madura. Es bien recibido por la crítica, es bien recibido por ella misma también, que era una persona muy insegura. Esto lo cuenta siempre, a mí me llama mucho la atención, Graciela Borges, que ella la conoció a Sara Gallardo. Un día le pregunté a Graciela Borges por qué razón, cómo era Sara Gallardo, y lo que me dijo, yo pensaba que me iba a decir un montón de cosas, jamás me imaginé esta, que me dijo: la recuerdo como alguien muy inseguro, jamás conocí una persona más insegura en la vida que Sara. Y escribe su segunda novela, o publica su segunda novela, Pantalones Azules, en 1964, también una novela corta. Y acá de alguna manera la pifia, ¿no? Para hablar de una manera. Y ella misma sentía que la había pifiado y que no había escrito el libro que quería escribir, y que de alguna manera se había engolosinado con el éxito, las buenas críticas de enero, con la satisfacción que le había dado enero, y no había pasado lo mismo con Pantalones Azules. De hecho, cambia su mirada, porque una de las riquezas que tiene enero es que no lo cuenta desde su aristocracia, sino en todo caso desde su empatía con la problemática de la clase trabajadora. En Pantalones Azules lo cuenta desde la aristocracia, haciéndose preguntas un poco, no diría obvias, interesantes, válidas, pero quizás esperables en cierto tipo de aristocracia o cierto tipo de individuos de la aristocracia. Lo encarna esta vez un hombre, en algo que la define a Sara, que luego retoma personajes masculinos en sus novelas. Es un hijo de estancieros, tal cual podría ser ella, que ve puesto en crisis su sistema de valores, tal cual era ella, que se ocupaba en poner en crisis aquello que le habían enseñado los Mitra y los Gallardo. Cuando se enamora de una empleada de farmacia que además es judía, recordemos que Sara venía de una familia religiosa católica muy conservadora, y este hombre, el protagonista de Pantalones Azules, bueno, justamente se enamora de una empleada judía, lo cual efectivamente le genera todas unas perturbaciones que probablemente fueran las mismas perturbaciones que le generaban a Sara Gallardo situaciones similares, y probablemente situaciones que vivió cuando vivió todo lo que tenía que vivir, o gran parte de lo que tenía que vivir, cuando se fue de viaje a Europa. Lo cierto es que Pantalones Azules a ella misma no la convencía, no le gustaba. Estaba de alguna manera arrepentida de este libro, y efectivamente creo que de toda su obra, de su producción literaria, que no es muy extensa, pero que tiene muchos picos, o que tiene varios picos. Uno sin dudas es enero, de los otros hablaremos a continuación, pero son por lo menos 2 picos más, y otro muy buen libro, y otro que habría que someterlo a discusión. Pantalones Azules yo creo que queda excluido de esto, ¿no? Creo que no es un libro que haya sobrevivido al tiempo
de la manera magnífica en que sí sobrevive Nero, que no solo sobrevive, sino que creo que resignifica el tiempo que vivimos. Y realmente uno lee la prosa de Nero y es una prosa que pudo haber sido escrita ayer por cualquier escritora o escritor contemporáneo. Y uno lee la prosa de Pantalones Azules y es una prosa que quedó vieja. En el medio, o después de estos dos libros, y volviendo a Sara y a cómo ella misma contaba su vida y su obra también en este libro infantil en el cual se presenta a sus pequeños lectores, dice: después me casé y fui periodista. Y efectivamente se casa y es periodista. Y tiene hijos también de esa primera relación. Tiene dos hijos, una hija Paula, un hijo Agustín. Sigue escribiendo, sigue viajando, empieza a colaborar con el diario La Nación, que pensemos el diario La Nación es de la familia Mitres, era el diario de su familia, y empieza a desarrollar en paralelo como dos carreras. Una es la Sara Gallardo periodista, en el rubro del periodismo que tiene más que ver con el periodismo narrativo, con la non-fiction, con la crónica, que el periodismo tradicional. Desarrolla columnas, por ejemplo, en sus viajes, que son muchos, son reiterados. Escribe desde las plazas, por ejemplo, la Piazza Navona, por ejemplo, en Italia, y cuenta cómo son los argentinos que están de viaje, o va a Salta a describir ese fenómeno de la Virgen del Cerro. Ella empieza a viajar y a escribir sobre lo que ve, y al mismo tiempo desarrolla la obra literaria. Y de alguna manera una retroalimenta a la otra, y algo interesantísimo que hay en Sara Gallardo es que casi que si uno agarrara a la cronista por un lado y a la escritora de ficción por el otro lado, pensaría, sin saber de quiénes son, pensaría que son escritoras distintas, porque realmente Sara Gallardo tiene mucha versatilidad. Tal es así que entre sus crónicas, entre estas crónicas serias en La Nación o en la revista Confirmado, más adelante, crónicas que la hacen ser muy conocida. Eran revistas que en ese momento tiraban decenas de miles de ejemplares, no como ahora. Eran revistas que se leían mucho, que realmente tenían injerencia en la cuestión pública. Sara se va haciendo a lo largo de los años con sus colaboraciones en medios de cierta fama, de un prestigio bien ganado como buena periodista, y lentamente, pero al mismo tiempo con mucha firmeza como buena escritora también. Empieza a circular en algunos circuitos de escritores, se hace amiga, por ejemplo, de Manuel Mujica Lainez, que además en un momento le invita a vivir en su casa, y tal es su versatilidad que incluso en sus crónicas es posible definir diferentes Saras. Está la seria, la de La Nación, la de la revista Confirmado, pero también está la que jugaba a ser la señora pituca, ¿no?, aristocrática, medio superficial, que solo se preocupa por la moda y por lo chic, ¿no?, por utilizar un término muy de la época. Y escribe, por ejemplo, una columna en otra revista que se llama La Donna Mobile, con un seudónimo, donde se burla, o sea, no se burla, encarna ese costado de ella, y termina siendo una burla porque sabemos que es ella. Encarna el costado de su familia aristocrática, de los campos, y de hablar y de pensar en Europa, de tener la mirada puesta en Europa siempre, y de los conciertos en el Colón, y de la moda italiana, y los modistas. O sea, encarna ese personaje y lo hace maravillosamente bien, así como maravillosamente bien podía entrevistar al Che Guevara, como lo hizo, por supuesto, e incluso dicen llegar a enamorarse del Che, según Osvaldo Bayer. Alguna vez me contó esto. Sara Gallardo viajó para entrevistar al Che, esto es verdad que viajó, no solamente según Osvaldo Bayer, y quedó de alguna manera enloquecida con la belleza del Che, y Osvaldo Bayer dice que al otro día a la mañana, cuando fue al desayuno, se la encontró a Sara Gallardo en el desayuno, y estaba toda llorosa porque se había enamorado del Che y estaba sufriendo porque se iba a ir de ahí. Yo quise corroborar esta historia con la hija de Sara, con Paula, y me dijo que de ninguna manera la madre se podía enamorar del Che, así que hay dos versiones de la historia, yo les cuento las dos. Siguiendo con el recorrido, con esta Sara que viaja,
que se aleja de su familia, porque los viajes también tienen que ver con eso en su caso. Ella renuncia un poco a ser, un poco bastante a ser de pertenecer a una familia aristocrática. No renuncia a las herencias y los bienes, por supuesto, pero tampoco se vuelve loca por eso ni se vanagloria de todo eso. Ella tenía muy en claro que su linaje era algo que sucedía, pero algo de lo cual de alguna manera tenía que escapar si quería ser una gran escritora, si quería ser una gran periodista, y sospecho también si quería ser una gran persona, tener la posibilidad de salir de esa burbuja de cristal. Pensemos que en algún momento, cuando ella era chica, se había perdido con sus hermanas y la encontró la policía. Le dijeron: ¿cómo te llamás? Sara Gallardo. ¿Y dónde vivís? En Estancia Gallardo. ¿A qué colegio vas? Al Colegio Gallardo. Si realmente su apellido es un apellido de peso, y lo era aún más en ese momento. Entonces, salirse del refugio de esa clase social, de ese apellido de peso, era importante, es importante para cualquier artista que provenga desde ese lugar, ¿no? Creo que en realidad es importante para cualquier artista, provenga donde provenga, salirse de la zona de confort o de conocimiento y tratar de romper con eso. Y es lo que hace Sara. Lo hace no tirándose de cabeza, no desesperándose, pero lo hace, ¿eh? Lo hará más adelante de una manera más firme, pero ya llegaremos ahí. Porque mientras tanto empiezan a aparecer sus otras novelas y llegamos a las que yo considero que son las obras maestras mayores. Podemos llamarla de alguna manera a estas. La primera es Los Galgos, de 1969. A mi juicio es la más hermosa y triste historia de amor jamás escrita después de Romeo y Julieta. Les aseguro que se van a estremecer con Los Galgos si no lo leyeron. Les aseguro que es para todo público, para grandes lectores, para lectores de bestseller, para lectores de culto, para cualquier persona que ame leer, no importa de qué manera, qué autores, con qué prejuicios o con qué bagaje cultural, ama Los Galgos, que también sigue plantada en el mismo lugar. Es la historia de un hijo de estancieros, una vez más, que se llama Julián, que también tiene los trastornos que tiene el protagonista de Pantalones Azules, que también se hace preguntas sobre su clase social, sobre sus privilegios, pero además se hace preguntas también sobre el amor, sobre el desamor, sobre la historia argentina, sobre ese campo que él está pisando, donde se libraron las grandes batallas de la patria. Se hace preguntas sobre los peones también, por supuesto, sobre su vínculo con ellos, pero todo esto de alguna manera dialoga con la historia central, que es la historia de enamoramiento, apogeo y caída de una pareja de jóvenes que experimenta lo que experimentamos todos en un momento de nuestra vida, ¿no? Que es enamorarnos, creer que va a ser para siempre, hacer planes, construir algo, ¿no? Levantar de alguna manera un hogar y después darnos cuenta de que todo esto, perdón, me está sonando el celular, lo había apagado pero no funciona, de que todo esto es absolutamente efímero, que se pierde, que no va a durar lamentablemente en el tiempo. Y es lo que le pasa, y espero no estar revelándoles demasiado, lo que le pasa a Julián, que además tiene perros, que son estos galgos. Yo me pregunto a veces, no sé qué pasará por Mendoza, pero acá en Buenos Aires están muy de moda los galgos. Todo el mundo tiene galgos. Siempre que los veo pienso en Sara Gallardo y me pregunto si un poco esta revalorización de la obra y figura de Sara Gallardo no tendrá que ver también con esto, ¿no? Con la aparición de los galgos como mascotas preferidas. En estas preguntas que se hace Julián, se hace una pregunta también por la vida y la muerte a través de sus animales, y hay una frase que a mí me encanta, que cuando él se está preguntando por qué esa relación no prospera, por qué está condenada como muchas otras relaciones a no continuar, y dice: los dados se tiran, caen, sale amor; los dados se tiran, caen, sale encanto;
Los dados se tiran, caen, sale drama. Los dados se tiran, caen, sale boda. Los dados se tiran, caen, no sale nada. ¿No? Hablando de, bueno, el amor simplemente sucede o no sucede, o empieza a suceder y deja de suceder, y dice, no soy yo quien tira los dados, usted tampoco, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Simplemente funciona así, se tiran los dados y a ver qué sucede. Bueno, estas son preguntas que se hace constantemente Sara Gallardo a través de su personaje Julián en este libro, en Los Galgos, que tiene una particularidad. Fíjense, cuando hablábamos antes de lo poco que, o de los mucho, de lo muy insegura que era Sara, con Los Galgos pasa algo muy extraño. Es una novela que ahora tengo, miren, tengo la edición de El Elefante Blanco, que no es la última que ha salido, la última es de Random House. El Elefante Blanco es editorial de la familia Gallardo, la hermana. Fíjense, es un libro que tiene exactamente en esta edición 442 páginas, 446 páginas, miren lo que es. Bueno, a Sara le gustó mucho este libro, que fue muy bien recibido, también por la crítica y demás, pero ella después pensó que estaba demasiado largo, que le sobraban varias partes, e hizo una versión más corta de la misma historia, le sacó, digamos, la hojarasca, sacó una buena porción y quedó convertido en prácticamente, diría que un tercio más o menos de lo que era, con el nombre de Historia de los Galgos. Es decir, es el mismo libro, Los Galgos, pero reducido a su esencia y se llama Historia de los Galgos. Es como una autoedición que se hizo de ella misma. La verdad que yo no les podría decir que no lean Los Galgos por largo, porque para nada, me parece que es un libro hermoso que hay que leerlo así como viene, pero quizás a la manera de Rayuela, que uno lo podía leer todo seguido o salteado, quizás con Los Galgos podemos hacer algo parecido y podemos leer primero la versión completa y después la versión reducida, Historia de los Galgos, y llorar las dos veces. Si les gusta llorar cuando leen, a mí me gusta. Bien, publica entonces Los Galgos y se separa en algún momento de Luis Pico Estrada, que también era periodista y era guionista. Tiene otra hija más que se llama Delfina, que no vive mucho tiempo, ella misma dice en una biografía que vive poco. Y después de eso, en algún momento se separa y conoce a Héctor Murena. Murena era escritor y editor, un escritor y editor de esos, ¿no?, profundos, difíciles, vinculados por supuesto con ciertos pensamientos de izquierda, un tipo, digamos que un purista del pensamiento, que en ese momento era un nombre importante, un nombre de peso también en esa historia, en la historia de Argentina de ese momento, y que empieza a tener una relación con Sara. De esa relación tienen también un hijo, pero eso no es quizás lo más importante, o sí, pero en otro sentido, no a título literario, sino que Murena le dice, bueno, a mí me parece que está muy bien todo lo que estás escribiendo, te felicito, me gusta, pero me parece que tenés que salirte un poco de tu lugar de clase, ¿no? Bueno, como decía antes, Sara se salía bastante de su sitio, de sus privilegios de clase, pero él insistía en que debía hacerlo aún más, con más profundidad. Y bueno, a Sara evidentemente le queda esto dando vueltas. En uno de sus viajes, en viaje a Salta, a donde va para cubrir lo que les contaba antes, a cubrir el fenómeno de las apariciones de la Virgen del Cerro y de las peregrinaciones y de los milagros y demás, va a Salta y en Salta conoce a un hombre que le empieza a contar una historia, un hombre que dice ser Wichí. En realidad en ese momento se habla de Mataco, que era como se les decía en ese momento, pero de la etnia Wichí, y le cuenta una historia que aparentemente sería la historia del libro que publicaría después, con el cual le hace caso absolutamente, pero le da 400 vueltas de rosca a lo que le había dicho Murena, que era que se saliera de su comodidad, ¿no? De esta idea de,
Bueno, un hijo de estancieros que se pregunta por sus privilegios. Otro hijo de estancieros que se pregunta sobre las diferencias de clases. El caso de Enero, si bien no era hijo de estanciero, no dejaba de ser una estancia también, el campo. Bueno, ¿qué hace Sara Gallardo después de escuchar lo que le relata este hombre llamado supuestamente, presuntamente Lisandro Vega, que aparentemente existió? Digo aparentemente porque si bien hay mucha documentación que refiere que sí, que existió, que esta conversación fue así, que este hombre, la historia de este hombre era más o menos la que contó después Sara Gallardo en este libro, la verdad es que también hay otra corriente que dice que no, que es toda una invención, pero nos aproximamos más a la idea de que sí. De hecho hay fotos y se supone que se sabe quién fue este hombre. Bueno, Lisandro Vega, llamado o apodado, o cuyo nombre en la historia es Eisejuaz. Acá la tengo, la novela en esta edición, también es una novela corta, que tiene mucho que ver con este redescubrimiento de Sara Gallardo. Esta edición es de 2000. Ahora nos vamos a detener en la edición y de qué se trata. Eisejuaz es el relato alucinado de un wichí o indio mataco, como se decía en esa época y como dicen la mayor parte de los textos que se escribieron al respecto, que se debate entre salvar a su pueblo, como le pide su pueblo, de la explotación, de la miseria, del patrón. Pensemos en ese norte todavía feudal, que explota a quienes trabajan en la tierra. En esa época, esta novela salió en 1971, pero que al mismo tiempo escucha una voz, que sería la voz de Dios, que le dice que tiene que cuidar de un hombre blanco llamado el Paqui, que es un hombre blanco y enfermo con quien se encuentra, ¿no? Y se debate entre hacer una cosa u otra. Digamos que más que se debate, hace una cosa y se queda ahí preguntándose por qué no hace la otra, o se le quedan preguntando por qué no hace la otra. Les voy a leer un fragmento de Eisejuaz, si no lo leyeron. Yo realmente creo que hay un antes y un después en mi literatura a partir de leer Eisejuaz. A partir de esto, de haber leído este libro, consideré siempre que cualquier cosa que yo escribiera tenía que estar a la altura o provocar lo mismo que me provocó Eisejuaz a mí. La verdad que por supuesto todavía no lo logré, pero no desisto. Les voy a leer un fragmento muy chiquitito del comienzo de esta novela para que escuchen una de las cosas más lindas que tiene esta novela, además de la idea, que es muy hermosa, además de lo no dicho, porque hay muchas cosas que no se dicen, pero que están en esta novela, que es una novela difícil. Los Galgos es una novela que puede leer cualquier persona, no importa qué tanta experiencia de lectura tenga. Yo creo que es muy fácil que uno la lea, que uno le guste. Ahora Eisejuaz quizás es para un lector un poquito más entrenado, aunque por supuesto está hecha la invitación a quien quiera, pero hay que prestarle más atención. Por suerte es una novela más corta, son 145 páginas más o menos, por lo tanto hay que prestar atención menos tiempo. Les voy a leer este fragmento. Escuchen entonces el tratamiento que tiene del lenguaje, el trabajo con el lenguaje. Siempre se elogia Eisejuaz de Sara Gallardo porque se dice que inventa o crea un nuevo lenguaje. Yo no creo que sea tanto lo que hace, pero sin dudas juega con el lenguaje de manera tal que nos queda resonando para siempre. Hay una manera única de escribir a Eisejuaz y es la manera en que la escribió ella. Se la suele comparar por Eisejuaz con Rulfo, con el Rulfo de Pedro Páramo, con Mario de Andrade o con José María Arguedas también, sobre todo por la temática indigenista. Yo soy Eisejuaz, este también, el comprado por el Señor, el del camino largo. Cuando he viajado en ómnibus a la ciudad de Orán, he mirado y he dicho: aquí descansamos, aquí paramos. Allí mi padre, ese hombre bueno, allí mi madre, esa mujer animosa con el hijo de encargue. Allí tantos kilómetros, saliendo del Pilcomayo a pies, hicimos por la palabra del misionero. Allí mis dos hermanos, allí yo, Eisejuaz, este también, el más fuerte de todos. Veo y digo: aquí se descansamos, aquí paramos. Los lugares no tenían nombre en aquel tiempo. Hermoso. Para mí me parece realmente una belleza esta obra maestra, no solo de Sara Gallardo, sino de la literatura argentina. Me animo a decir
que está sin dudas entre las mejores o las más grandes novelas de literatura argentina. No quiero poner un puesto, primera, segunda, pero se imaginan lo que pienso. Quería hablarles de esta edición del año 2000. Hasta que salió esta edición en el año 2000 y desde la muerte de Sara Gallardo en 1988, Sara Gallardo estuvo olvidada en nuestra literatura. Había muy pocos que la recordaban. Uno de los pocos que lo hacían era Ricardo Piglia, que fue quien dirigió esta colección junto con Osvaldo Cherkassky. La colección se llama La Biblioteca Argentina Serie de Clásicos, que salió con el diario Clarín en el año 2000. Este fue el tomo 13. Y a partir de este libro, empieza a resurgir Sara Gallardo en nuestro país. Hay otra persona que se acordaba mucho de ella, que la había leído y que era fanático y que hizo mucho para que tengamos a Sara Gallardo, estemos hablando hoy de Sara Gallardo y tengamos este nuevo clásico en nuestra literatura, y es Leopoldo Brizuela. Leopoldo es uno de los que más trabajó en la visibilización de la obra de Sara Gallardo, como también lo hizo de otras autoras, por ejemplo Elvira Orfé o María Elena Walsh, que de todas maneras ya tenía mucha visibilización, pero hizo mucho él para que sucediera esto que está sucediendo con Sara Gallardo. Este libro, Eise Juaz, reeditado por Clarín después de tantos años de olvido de Sara Gallardo, abrió la puerta. Por eso también digo que es el clásico del siglo XXI, porque empezó en el 2000 la revitalización de su obra, abrió la puerta a una serie de reediciones que se fueron sucediendo, a una serie de libros sobre su obra. Hay varios ensayos de Lucía de Leone, que es una académica que estudió mucho la obra de Sara Gallardo. En el último tiempo también salió una biografía. Realmente empezó a aparecer Sara Gallardo por todas partes. Este libro fue en su momento muy bien recibido por la crítica. Manuel Mujica Lainez, de quien hablábamos antes, está incluso en el prólogo. Hay un fragmento de una carta que le escribe diciendo que el libro raro y maravilloso lograste hacer, te felicito, cómo podés sostener ese tono, ese registro durante toda la novela, realmente es impresionante. Mientras tanto, Sara seguía viajando, seguía escribiendo crónicas para los medios, para La Nación, para la revista Confirmado, seguía apareciendo, incluso llegó a ser tapa de una de estas revistas. El título es Ese bicho, porque un poco ella se consideraba como un bicho raro, y lo era, ¿no? De alguna manera lo era. Ella llegó a ser muy reconocida en cierto momento de los años 70, a partir de su prestigio literario, a partir de sus columnas. Pero en algún momento muere en 1975, poco tiempo después de la publicación de Eise Juaz, y eso corta la racha positiva, digamos, que estaba trayendo Sara. Buenos Aires se le empieza a hacer un lugar difícil para vivir por los recuerdos de su compañero ausente, empieza a viajar aún más, se va a Córdoba, a la Cumbre, a la casa de Mujica Lainez, sobre todo porque el clima cordobés le hacía muy bien a sus problemas de asma, y empieza a viajar a veces sola, a veces con sus hijos, con su hijo menor, porque sus otros hijos ya eran grandes. Hay algo que es muy interesante de contar de ella, es cómo podía ser madre, periodista, escritora y exitosa todo al mismo tiempo, y cómo se las ingeniaba para hacerlo. Y era, por ejemplo, me contaba una vez el hijo que los iba a buscar a la escuela, se los llevaba de viaje, listo, un mes a Europa, y se los llevaba a los hijos. Y otras veces, cuando necesitaba estar sola, decía que tenía un viaje corto. Por ejemplo, tengo que ir una semana al sur. Bueno, listo, una semana a Bahía Blanca, por ejemplo. Bueno, mamá se va una semana a Bahía Blanca, se iba, chau, chau, nos despedimos. Pero en realidad no se iba una semana a Bahía Blanca, ninguna feria del libro ni nada, sino que tenía un departamento que alquilaba en el centro. Se iba a escribir sola a ese departamento del centro y llamaba desde ahí, desde un teléfono público, hablaba con sus hijos como si estuviera en el sur, y hacía ruido en la línea, no te escucho bien, pero mañana hablamos, cortaba y seguía escribiendo. Pero eran como pequeñas escapatorias que lograba hacerse para poder continuar con su obra. Y continuó con su obra, ya una Sara triste, una Sara deprimida, una Sara a quien se le había muerto su compañero, que no solamente era un compañero de vida, sino que además era un compañero literario. Y escribe y publica en 1971 una serie de textos cortos, cuentos, relatos,
que algunos ya los tenía, la mayoría estaban escritos a lo largo de mucho tiempo, relatos breves, que se llama El País del Humo, que es otro libro que creo que es de las grandes obras de Sara. Quizás no creo que esté al nivel ni de Dice Juárez, ni de Los Galgos, ni de Enero, pero está apenas un pasitito por atrás. Así todo es una lección de literatura. Cada uno de los relatos que tiene El País del Humo son maravillosos. Retoma la temática indígena también, o de los pueblos originarios. Hay cuentos que tienen que ver con esto. Se destaca Las 36 mujeres del cacique Piedra Azul, que estoy chequeando si hay 36 mujeres porque siempre me olvido el nombre del cacique, siempre me olvido el número, cuántas eran. Bueno, ahora no voy a saber cuántas exactamente, pero ya se los digo, se los busco, se los digo en un rato. Cada uno de esos pequeños relatos de las mujeres del cacique son una subjetividad distinta, una forma de hablar distinta, un problema distinto, un conflicto distinto. Después tiene otro cuento que se llama En la montaña, que también fue editado en forma solo, por su cuenta. Bueno, son relatos para disfrutar. A Leopoldo Brizuela le gustaba mucho El País del Humo, era uno de sus libros preferidos de Sara Gallardo. De hecho, había escrito uno de sus libros inspirado por este también. En El País del Humo ella atraviesa, otra vez vuelve al campo, vuelve a las batallas que se libraron en ese lugar, vuelve a los desclasados, vuelve a la marginalidad. Hay algo también de ciencia ficción, de cuento fantástico, hay algo ahí de autobiografía. Bueno, un hermoso compilado de relatos de Sara Gallardo. Y en el medio también ella escribió para chicos, que no hablamos mucho de esto, se los nombré así como al pasar, pero no se los nombré del todo. Ella tiene un libro que se llama Teo y la TV, las 33 mujeres, eran 33 mujeres del emperador Piedra Azul. Teo y la TV, por ejemplo, Delante la isla, son libros que se pueden conseguir por ahí en internet, se consigue uno que otro, que son interesantes porque está la otra parte, ¿no? Y en uno de ellos está justamente esta pequeña biografía que les contaba antes. Hay un libro que se llama Páginas de Sara Gallardo seleccionadas por la autora, que este libro salió hace muchos años, o sea, con ella en vida. Ojalá encontrar acá la fecha exacta. Estamos hablando de 1987, o sea, muy poquito antes de que ella muriera, donde se pueden encontrar también algunos de estos textos infantiles y donde ella misma se describe cómo era, ¿no? Cómo era ella de chica y cómo era su infancia. Bueno, la verdad que es impresionante lo que El hombre en la Araucaria, también un gran cuento, otro cuento sobre trenes. Bueno, tiene un poco de todo. Hay relatos muy breves, fíjense por ejemplo. Algunos tienen más que ver quizás con la crónica, pero es un libro para conocerla. Después de eso empieza un largo silencio. Pensemos que El País del Humo es un libro que compila diferentes relatos que ella tenía. Empieza un largo silencio, se empieza a sentir mal anímicamente, sobre todo realmente no puede asimilar la muerte de Murena. Se queda un tiempo en la cumbre, en Córdoba, en la casa de Mujica Lainez. Después viaja a Barcelona a vivir, también con 2 de sus hijos y con una perra, una galga. Y de a poco vuelve el deseo de escribir ficción, de escribir una novela, y aparece La rosa en el viento. Ustedes la están viendo al revés. Acá miren la foto de Sara Gallardo, si no la tienen, no la vieron nunca. La rosa en el viento, que es de 1979. Es una novela complicada, está más en la onda de Eisejuaz, en el sentido de lo difícil, lo densa, de un lenguaje poético, extrañado. Yo confieso que es una de las novelas de ella que más me cuesta, siempre que más me costó, que no necesariamente es la que más me guste, pero no porque no tenga una riqueza literaria, como creo que no la termina de tener Pantalones Azules. Yo creo que literariamente hablando, Pantalones Azules realmente es inferior al resto de su obra. La rosa en el viento no creo que sea inferior. Sí creo que es un libro que hay que estar en el momento justo, preciso, para poder disfrutarlo, poder leerlo y que uno no quede colgado de lo que era, que es un libro
que sale luego de la angustia, luego de no escribir, luego de la muerte, en la enfermedad, en la soledad, y un poco es eso, ¿no? Este libro de Sara Gallardo, que mezcla diferentes voces, que tiene que ver con la Patagonia, con la provincia de Buenos Aires, que hay algo de romanticismo, de surrealismo. Un libro creo que para leerlo cuando uno ya leyó todo lo anterior de Sara, que es el momento en que ella lo escribió, ¿no? Al final de su vida y de su obra. Después de La Rosa en el Viento empieza, sí, el gran silencio y el gran olvido. En 1980 se va con su hijo menor a Rochemont, así como se pronuncia, en Suiza, dice ella, a una casita rodeada también de muchos árboles, al lado del río, cerca de un bosque de las montañas, es un paisaje bien allegado a su infancia, al campo. Después va a Roma, en 1982 vive en Roma, desde donde envía las columnas para La Nación. Parece que se va a instalar en ese lugar, pero en 1988, 14 de junio de 1988, estaba de visita en Buenos Aires, había venido a visitar a su familia, estaba ese día en el departamento de su madre, en el centro de Buenos Aires, tuvo un ataque de asma, la madre no estaba en ese momento, por alguna razón no había medicación. Perdón, la madre estaba pero sale a comprarle la medicación, no encuentra farmacias abiertas, bueno, la verdad que una muerte, si se quiere, diría un poco absurda o evitable, porque simplemente era un ataque de asma, pero falló algo, ¿no? Fue un poco una mezcla de mala suerte con, no sé, ¿no? Con poca capacidad de reacción. El tema es que la madre vuelve y de conseguir la medicación después de mucho tiempo de dar vueltas, y Sara ya había muerto. Ya se había muerto de un ataque, de una descompensación por un ataque de asma. Y empieza ahí el gran silencio de 1988 hasta el 2000, que en realidad es un silencio, parece no, porque era una escritora olvidada. Fue una escritora profundamente olvidada durante 12 años. A partir de 2000 la cosa cambia totalmente. Cambia de tal manera que empiezan a aparecer, por ejemplo, estos libros. 2004, narrativa breve completa de Sara Gallardo, editorial publicada por MC. Fíjense que este libro es de 2004, compila toda la narrativa breve de ella, sin embargo yo lo compré en saldos en la Avenida Corrientes en 2005, o sea, no vendió muy bien, o sea, ya se la reivindicaba, se la reeditaba, pero todavía no se la leía tanto. Acá incluye Historia de los Galgos, Enero, Pantalones Azules, El País del Humo, La Rosa en el Viento también. No están ni Los Galgos ni Aicejuas. Y hay un prólogo de Leopoldo Brizuela que les recomiendo absolutamente. Y luego viene la reedición de Aicejuas, la reedición del País del Humo, la reedición de Los Galgos hace un par de años atrás. Y estos libros que compilan sus crónicas y columnas de noticias para medios de comunicación gráficos como Los Oficios o Macaneo, las columnas de Confirmado, compilado por Lucía de Leone, o en Los Oficios también, donde se puede conocer su obra periodística. De manera que tenemos una escritora y periodista que realmente creó una escuela e hizo gala de estilo y de diversidad y de versatilidad como escritora y cronista, y que pudo escribir más o menos todo esto que tengo acá, que no es mucho, pero o no es mucho en cantidad, pero que es profundo, hermoso, necesario en calidad. ¿Y por qué Sara Gallardo es nuestra primer clásico del siglo XXI y creo que una de las primeras mujeres? Porque ahí estaba Silvina Ocampo, Victoria Ocampo, Alejandra Pizarnik, que son las escritoras que más se nombraban de cierta época, pero el regreso de Sara Gallardo en nuestra vida, en nuestra literatura, es muy fuerte, tan fuerte que hoy en día casi que es imposible pensar el campo argentino con todo lo que significa para nosotros sin pensar en la obra de Sara Gallardo. Es imposible pensar en las tensiones de clase con todo lo que significan para la actualidad argentina sin pensar en la obra de Sara Gallardo. Es imposible
pensar en el feminismo, en cuestiones como el aborto, en la violencia de género sin pensar en enero. Es imposible no empatizar con los dilemas existenciales que tiene Julián en Los Galgos los Galgos. Es imposible no poner el ojo en los problemas y en las voces que le hablan al oído o en la cabeza a Isejuaz y que lo hacen pensar si tiene que salvar a su pueblo o salvar al hombre blanco. Todas cuestiones que hoy nos atraviesan, que hoy son coyunturales, que hoy nos interesan, que hoy nos interpelan, escritas con maestría, con tal maestría que, a excepción, insisto, de Pantalones Azules, todo el resto de su obra uno la lee hoy y podría haber sido escrita ayer y no perdió de ninguna manera vigencia, todo lo contrario, pareciera que cada día, igual que Gardel, Sara Gallardo escribe mejor. Eso es todo, les agradezco por la atención y espero que nos podamos ver pronto en la nueva normalidad. Un abrazo grande a toda la gente de Mendoza.